Pero en este preciso momento, Good Morning America, ¿y cuáles son algunos de los otros programas de televisión que se transmiten en este canal? Noticias de la mañana de CBS. Noticias de la mañana. Quiero decir, mucha gente quería escuchar qué te pasó. Usted y sus hijos estaban trabajando en Arabia Saudita, ¿verdad? Sí, claro. Y cuéntanos un poco de lo que pasó. Bueno, nosotros. Investiga una montaña que nuestra investigación indicó que era el verdadero monte Sinaí, donde se dio la ley, los 10 mandamientos. Y estábamos procediendo a hacer esto de la manera que considerábamos ordenada. Y aparentemente nos acercamos a unos misiles que estaban siendo transportados al área o instalados en la zona. Al menos eso fue lo que dijo el Departamento de Estado. Y cuando nos preparamos para salir del país, en la aduana nos arrestaron. Bien, ¿y quién nos arrestó? La Guardia Costera está a cargo de la aduana y ellos fueron quienes nos arrestaron. ¿Cuándo te arrestaron? ¿A dónde los llevaron? Nos llevaron a la sede de la Guardia Costera y allí conocimos a algunas personas que al principio parecían bastante amables, pero luego descubrimos que no todos eran tan amigables. Pasamos por 3 periodos diferentes de interrogatorio. El primero fue por parte de este grupo de la Guardia Costera. Había un general allí que estaba al mando de esto, y él nos entrevistó o interrogó a través de un intérprete. Y hasta ahora nunca he estado del todo convencido de que el intérprete le dijera lo que tú estabas diciendo, ¿cierto? Pero bueno, después de eso, fuimos interrogados por la Oficina General de Investigación que estaba a cargo de esa zona. Creo que su oficina está en Tobuk. Y luego, después de eso, enviaron a algunas personas del ministerio. Estos son los enviados del rey desde Riad, la sede del gobierno, y también nos hicieron algunas preguntas. Y durante este tiempo, por supuesto, nos mantuvieron separados para que no pudiéramos ponernos de acuerdo sobre nuestras historias o lo que fuera. Cierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos? En total, 78 días. ¿Y cómo se sentía eso? Quiero decir, ¿sentías que ibas a estar ahí para siempre? Bueno, hubo momentos en los que parecía que sí. Cierto. En mi investigación arqueológica, siempre oro para saber si debo ir, ya sabes, a un viaje, y si tendré éxito antes de ir. Y pido una pequeña señal. Sabes, esta es la única manera que tengo de comunicarme con Dios. Él no me habla, ya sabes, como le hablaba a Abraham o a algunos de esos personajes. Pero bueno, de todas formas, tenía la seguridad de que, ya sabes, encontraríamos la montaña y que regresaríamos sanos y salvos. Mis hijos y yo, así que, cuando no me estaban acosando demasiado, podía estar en paz con esto y seguir adelante. Pero hubo algunas veces en que no parecía muy probable que fuéramos a salir. Ahora, ¿quién nos sacó? ¿Cómo lograron salir? Bueno, no nos dijeron mucho. Nos mantuvieron incomunicados. Se negaron a permitirnos hablar con un representante de nuestro gobierno, lo cual es un requisito del derecho internacional. Así que estábamos prácticamente a oscuras. Después del interrogatorio preliminar o principal, periódicamente llevaban a uno u otro de nosotros a la oficina del jefe y nos hacían algunas preguntas más. Y creo que esas preguntas las recibían de su departamento de arqueología. Querían ver si realmente éramos arqueólogos o si éramos espías israelíes, que era de lo que nos acusaban.
¿Te estabas preparando para salir del país cuando te detuvieron? ¿Te estabas preparando para subir a tu avión? Bien. Habíamos llegado a Jordania y a Amán y luego volamos a Aqaba, que está a unas 10 millas de la frontera con Arabia Saudita. Así que pasamos por ese punto y estábamos saliendo en ese punto hasta este evento. Me pregunto con gran curiosidad y un genuino interés, ¿podrías por favor compartir conmigo qué fue exactamente lo que lograste encontrar en ese lugar específico? Estoy realmente intrigado por saber qué objeto, información o descubrimiento hiciste allí, en ese preciso sitio. Mi mente está llena de expectación y deseo de conocer los detalles de tu hallazgo. ¿Fue algo sorprendente, algo inesperado, o quizás algo que buscabas con ahínco? Por favor, ilumíname con tu respuesta y cuéntame todo lo que descubriste en ese punto exacto. Realmente quiero saber qué fue lo que tus ojos o tu ingenio lograron discernir y traer a la luz en ese momento y en ese espacio. Estoy ansioso por escuchar tu relato sobre lo que encontraste allí. En los números 24-4. Para la gente en la audiencia que son estudiosos de la Biblia, dice que Moisés se levantó temprano en la mañana y erigió 12 pilares de piedra y construyó un altar. Muy bien, sentimos que esto todavía estaría allí porque la gente de esa parte del país, los beduinos y muchas de estas personas, sus acuerdos, en vez de estar en papel, los hacen levantando estas pequeñas pilas de piedras, que aparentemente tienen algún modo de interpretar lo que significan estas pequeñas pilas de piedras. Estas cosas se dejan en paz. No son sagradas, pero son cosas que la gente no molesta. Sentimos que había una alta probabilidad de que esas piedras todavía estuvieran allí. Y así fue como las encontramos, y parecían estar intactas. Había algo de arena que se había acumulado por el viento en la parte norte del altar y sobre algunas de las piedras en ese extremo. Y una de las piedras se había volcado contra otra. Pero hay 12 piedras allí, formando un semicírculo en el altar, justo en la entrada. Y esto está orientado hacia el este, porque Dios era bastante específico en que su pueblo no adorara al sol naciente y que le dieran la espalda. Y fue realmente emocionante ver eso. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo arqueología? Bueno, he sido un arqueólogo de sillón, como mucha gente, durante más años de los que quiero mencionar, pero empezamos a hacer excursiones de campo en 1976. Y desde entonces, probablemente hemos hecho un promedio de 2 a 3 viajes al año. Y en cuanto a la financiación y cosas así, ¿se financian ustedes mismos o hay algún grupo, tal vez con donaciones o algo así? Nos financiamos bien. Soy enfermera anestesista y ganamos un buen salario. ¿Eres un qué? Una enfermera anestesista. Pongo a la gente a dormir para realizarle cirugía. Veo. Bueno, bien. Así que, básicamente, ahorro mi propio dinero. Bueno, ha habido algunas personas que nos han ayudado y lo agradecemos mucho. Así que, básicamente, lo que hacemos es trabajar y cuando juntamos algo de dinero, entonces nos vamos de viaje. Y siempre es algo que me emociona mucho. Trabajo por mi cuenta. Principalmente trabajo en el Hospital Memorial de Nashville, allá en Madison al oeste, pero también hago trabajos independientes en el Hospital Bautista y en otros hospitales. Así que la gente empieza a llamarme y empiezo a recibir todo tipo de trabajos. Algo me dice que ya es hora de otro viaje. El Señor te lo hace saber. Siempre todo sale bien.
Ron estaba allí. Los beduinos locales le dijeron que estas columnas redondas de mármol en el área sagrada al pie de la montaña habían sido usadas en un monumento que estuvo allí y que fue removido, que las piezas fueron retiradas en los años 30, como en 1938 o algo así. Eso fue lo que le dijeron. Y dijeron que había sido una estructura redonda como esta, con columnas alrededor de todo el perímetro. Y con una parte superior redonda como esta. Eso fue lo que le describieron. Y eso es realmente todo lo que él sabe sobre esto. Excepto que creo que dijeron que fue construida por Suleimán el Grande, solo que ellos dijeron Salomón el Grande, lo que llevó a Juan a pensar que la historia probablemente tenía bastante credibilidad. Por la columna. Él estaba seguro de que había encontrado la que ellos habían visto en la playa, que esa columna tenía el nombre de Salomón grabado y que ésta también tenía el nombre de Salomón. Cada vez que Ron y yo íbamos a Nueva. Él quería que yo mirara hacia allá con el lente telefoto e intentara ver si podía distinguir la columna por allá. Sí, está muy bien, porque esto está justo en ese wadi, en ese valle seco. Ese grande. Bueno, es por ahí que puedes llegar hasta donde está la columna. Y la otra cosa más al norte. Bueno, y el otro probablemente era fortaleza. Y esta es la columna, porque está sola. Bueno, eso es todo lo que nunca he visto de esta parte. Está bien, déjame dar un paso atrás y ver dónde está esto. Bueno. Aquí es, ajá, ahora eso. Gran Wadi. Annette, ¿Lado izquierdo del mismo? No, es aquí y luego el wadi sube así. Es. en la orilla derecha del mismo. Ajá. Bueno, el lado izquierdo. Sería a la izquierda, de ese lado, sí. Fue solo después de que los Calvel fueron allí y fueron a esa playa y encontraron que no había nada allí excepto un trozo de varilla de refuerzo en el concreto. En el mismo lugar donde nos dimos cuenta que habían quitado la columna. Ahora, hemos escuchado varias historias ahora que tenemos personas que han estado viajando con bastante libertad por ahí. Hemos escuchado historias. Que los lugareños conocen la columna. Una historia, la primera que escuchamos, fue que la columna fue transportada a Hegel. Otra es que sacaron la columna al agua y la dejaron caer en algún lugar. Eso también sería bastante difícil, porque, de nuevo, era muy pesada y muy grande. Pero esa es la historia de la columna. Ron vio en la ladera de esta montaña, justo arriba del recinto sagrado, que había una cueva enorme allá arriba. Y pensó que esa tenía que ser la cueva de Elías, pero nunca llegó a subir hasta allá. Durante su tiempo allí, en realidad nunca subió la montaña. Solo pasó su tiempo en el área abierta. Pero sí creía que esa era, muy probablemente, la cueva en la que entró Elías. Al pie del monte Sinaí, en esta zona que nosotros llamamos el recinto sagrado, no sé cómo quieran llamarla otras personas, pero el área al pie de la montaña que era sagrada, hay un altar. Y cuando Van lo vio por primera vez, pudo examinarlo cuidadosamente. Y tenía, saliendo de él, lo que parecía un corral. Eran 3 muros, uno en el medio, ya sabes, 2 a cada lado, que parecía que la gente o los animales se alineaban a través de él, quizá de unos 18 metros de largo. Aquí arriba,
en el otro extremo, dijo que estaba rellenado con tierra. Creo que podría haber algunas áreas que se habían derrumbado o algo así, pero coincidía con el relato bíblico donde Dios les dijo que construyeran un altar de tierra. Él dijo, y si vas a construirlo de piedra, tiene que ser piedra sin labrar, porque si le pones tu herramienta encima, lo has profanado. Así que cuando Van vio esto, lo que él creyó fue que la situación era que lo delinearon con piedra y lo rellenaron con tierra. Años después, cuando vinieron los saudíes, y creo que esto fue, no estoy seguro de cuándo lo hicieron, porque en las fotos de Vivica, que eran tal vez del 97, el altar todavía contenía la tierra, pero había algunas cosas que parecían haber sido excavadas. Así que realmente no sé cuándo sucedió esto, pero los saudíes quitaron toda la tierra y lo hicieron parecer como un gran corral antiguo. Así que todos tienen ideas diferentes sobre cómo era el altar y cómo funcionaba y todas estas cosas diferentes. Pero yo creo que te voy a contar sobre un sueño que Ron me dijo que tuvo. Me dijo que Dios le dio un sueño, y en ese sueño, él estaba en un punto alto, mirando hacia abajo al altar, y vio a alguien administrando las ofrendas en ese altar. Y dijo, no sé si era Moisés o Aarón, pero los describió como calvos. Justo aquí, ya sabes, que el altar, ellos estaban trabajando en el altar largo. Así que sé que Bam creía que era un altar de tierra que contenía piedras sin labrar. Bueno, la primera vez que Bam fue y se reunió con los Calvel, grabaron en video su intercambio. Y en ese video, Ron les dijo dónde estaba Refidim. De todos modos, si entras a Refidim, estabas en el área al norte y al sur. Al este, donde estaban programados los perreras en esa zona. Pero justo por encima y luego abajo es donde. Y no sé cuándo ellos, ya sabes, han puesto gente para vigilar. Él dijo, está al otro lado de la montaña. Y lo que fue, esto es otro milagro, porque cuando los Calvel fueron allí y llegaron al área que Van creía que era Refidim, encontraron esta roca monstruosa partida, que mostraba evidencia de una enorme cantidad de agua saliendo de allí. Es absolutamente espectacular. Y creo que eso, justo ahí, es una fuerte confirmación de que ese es Refidim. Eso, ya sabes, porque el razonamiento de Van era, y por supuesto, Dios lo ayudó con sus pensamientos. Von no descubrió esto por sí mismo. Estoy seguro de que Dios se lo dijo. ¿Sabes? Cuando lo llaman la roca de Oreb en la Biblia. Es la misma montaña, y simplemente tenía sentido que estuviera al otro lado de la montaña. Y como esa montaña sigue así, el único lugar donde podría estar. Al otro lado de esta montaña en particular sería al otro lado. No podría estar aquí porque esta montaña se extiende demasiado. No podría estar allá arriba porque esta montaña se extiende demasiado. Así que creo que ese es uno de los lugares en la historia del Éxodo, aparte de que la montaña sea el monte Sinaí, que, es decir, realmente no podría haber una confirmación más fuerte que esa. Ron lo sabía. Probablemente. Una gran preocupación de los saudíes sería la idea de que Israel intentara reclamar la tierra porque el monte Sinaí estaba en su territorio. Él escribió varias cartas al gobierno saudí a lo largo de los años, y en cada una de ellas intentó abordar este tema y asegurarles que no había ninguna evidencia, ni bíblica ni de otro tipo,
que demostrara que Israel tenía algún derecho sobre la tierra. Mi investigación también demuestra que nadie, excepto sus majestades reales, tiene un derecho divino sobre esta montaña sagrada. Esto está demostrado por la Torá, el Corán y la historia secular. En la Torá, esto se demuestra en el libro de Deuteronomio, cuando Alá le dice al profeta Musa que deje Jabal Musa y guíe al pueblo hacia el norte, a la tierra. Él se las ha dado, refiriéndose a la tierra prometida. Alá dice que no deben perturbar la tierra por la que pasarán porque esa tierra no les pertenece. Deuteronomio 2, versículo 4 dice, y manda tú al pueblo, diciendo, vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos. No os metáis con ellos, porque no os daré nada de su tierra. No, ni siquiera lo que ocupa la planta de un pie. Dios, protegió a Amán y le dio, a veces le daba lo que necesitaba justo antes de que lo necesitara. Y un ejemplo de esto es en 1985, en abril, cuando estaba en Arabia Saudita con David Fazol. Estaban bajo arresto domiciliario. Ahora creo que el señor Fazol tenía más libertad que Ron porque Ron había estado en prisión antes. Así que Ron estaba confinado a una sola habitación y lo único que tenía era una televisión para ver. Y él estaba sentado allí, mirando la televisión hasta que lo llamaron. Creo que fue más tarde ese día, o temprano a la mañana siguiente, cuando tuvo que comparecer frente a un grupo de investigadores. Y muchos imanes que estaban allí iban a interrogarlo. Y las preguntas eran, ¿por qué Alá haría esto y aquello? Wawan dijo que algo le vino a la mente. Recordó que había visto algo en la televisión esa mañana o el día anterior. Y en ese programa había un imán que dijo, no hay pecado más grande que ocultar algo que un profeta ha dicho para darle crédito al profeta. Ahora, no puedo citarlo textualmente, pero puedo buscarlo y ponerlo en pantalla, exactamente lo que dice. Y cuando Van dijo eso, miró a estos imanes y les preguntó, ¿acaso no era Musa un profeta de Alá? Y dijo que todos se inclinaban unos sobre otros diciendo, oh, sí. Y en ese momento, todos se quedaron mirándolo porque los intérpretes no habían interpretado sus palabras. Ellos habían escuchado lo que él dijo en su propio idioma. Iván dijo que estaba desconcertado y confundido porque él no hablaba árabe. Y más tarde, cuando habló con alguien, y no sé con quién en este momento, preguntó, ¿es posible que yo haya escuchado esto en inglés en la televisión? Y le dijeron que no. Es castigado con la muerte leer el Corán en inglés. Así que lo que ocurrió en ese evento fue que Dios permitió que Van escuchara algo que necesitaba en ese momento. Y lo escuchó antes de que el evento ocurriera en su propio idioma. Y cuando él dio su respuesta, aquellas personas que hablaban árabe entendieron lo que estaba diciendo. Iván dijo que, por primera vez, entendió cómo debe ser hablar en lenguas. Él dijo, debo haber estado hablando en lenguas y escuchando en lenguas. Pero, dijo, no me di cuenta de ello, pero los resultados fueron increíbles. Así que sí, Dios ha hecho muchos milagros para Van a lo largo de los años. ¿Por qué, Ron? Bien, gracias, ya. Durante los últimos siglos de la era cristiana, la mayoría de las personas, si no las atropellaba un camión o algo así, tenían toda una vida para desarrollar una relación con Dios. Siento, por lo que he estudiado en la Biblia, que estamos en un programa de rehabilitación.
Y si cooperamos con Dios, Él trabajará en nuestro carácter y nos hará aptos para vivir en un universo sin pecado. Así que sí creo ahora que estamos viviendo en la última generación, y no tengo tiempo para explicar las razones, pero muchas otras personas están de acuerdo con esta idea. Y por eso siento que ahora todos, de todas las edades, van a tener que aprender a caminar con Dios ahora mismo. No tienen toda una vida, y tenemos mucha gente honesta que no va a las iglesias. Tenemos mucha gente honesta en las iglesias. Tenemos mucha gente honesta, incluso en Arabia Saudita. Y esas personas allá no tienen permitido escuchar nada de esto sobre la Biblia en nuestro sentido de la palabra. Así que creo que Dios ha preservado pequeñas cápsulas de tiempo con información desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y que estas están en cuevas, están bajo el mar, están en las pirámides y en diferentes lugares, y que en este tiempo Él va a sacarlas y quiere que se cuente una historia en particular con ellas. Si hay algo que me ha impresionado, es que no puedes encontrar ninguno de estos objetos importantes sin ir a Dios y permitirle que te ayude a entender bien la historia que Él quiere que se cuente con eso. Y bueno, esta es la motivación detrás de esto. Y en este momento, Él va a revelar estas piezas para darnos evidencia física. Correcto, sí. Además de todo lo demás. Así es. Mucha gente dice que eso no demuestra mucha fe. Pero, si te enfrentas a una ametralladora o algo así, y ya sabes, las cosas son un poco diferentes. Se necesita una fe un poco diferente ahí que la que se necesita para levantarse en la iglesia y testificar y hablar de la fe en Dios. Absolutamente. Y creo que mucha gente se va a sorprender cuando su fe sea puesta a prueba. Sí, ya sabes, si no tienen la fe verdadera. Y por eso creo que Dios, en su cuidado por sus hijos aquí, ha diseñado esto para que podamos oír con nuestros oídos, ver con nuestros ojos y sentir con nuestras manos, y así realmente podamos tener fe y confianza en Él y en los planes que tiene para nosotros.